Lo que pasa en la cárcel no es nada amable, y ese es el peor de los pesadillas que le deseo. Que alguien lo tome como esposa y le muestre lo que realmente se merece. ¿Hasta dónde ser bueno y amable puede causar problemas? El caso de hoy nos hace pensar en los peligros de algunas caridades y la buena voluntad. Leanne Shannon, una mujer llena de sueños, vio su vida cambiar tras acoger a una chica necesitada en su casa. Vio día tras día cómo todos los proyectos de su vida, logros y esperanzas se desmoronaban radicalmente. Ella era una mujer feliz, realizada, pero que fue marcada hasta experimentar uno de los peores lados del ser humano, el deseo de matar. Hoy conocerán el caso de Leanne Shannon. Leanne Shannon nació el 16 de agosto de 1978 en Jackson, Michigan, Estados Unidos. Además, al crecer en una ciudad pequeña, la familia era muy conocida. Leanne Shannon era descrita como una adolescente tranquila, hogareña, estudiosa y que soñaba con casarse y tener hijos en el año 2001. A los 22 años, ella estudiaba pedagogía en la Universidad Spring Arbor, en Michigan, y fue allí donde conoció a Timothy Nathaniel Shannon, de la misma edad. Timothy, conocido como Tim, nació el 19 de marzo de 1979. Ellos empezaron a salir y se casaron el 22 de abril de 2006. Cuando ambos tenían 27 años, se mudaron a Michigan, a una pequeña ciudad llamada Hart. La pareja parecía muy feliz. Tuvieron 2 hijos, Kelly y Christiana, con solo un año de diferencia entre ellos. Aunque se graduó como maestra, Leanne Shannon eligió ser agente de bienes raíces medio tiempo para pasar más tiempo con sus hijos. La familia iba a la iglesia bautista local y Tim era un hombre influyente y conocido por 2 razones importantes. Primero, a finales de los años 2000, fue elegido concejal y, según su padre, era el único médico del pequeño pueblo de Hart. Cabe resaltar que según el censo de 2010, Hart tenía solo 2.126 habitantes en la iglesia. Leanne Shannon era voluntaria en Head Start, un programa de los 60 que apoya a niños en su educación inicial y los prepara para el jardín de niños, dando estímulos extra para lograr el éxito escolar. Y, debido a su formación académica, ese era el trabajo voluntario perfecto para ella durante el segundo semestre de 2011. En un día normal de culto, el ministro responsable de la iglesia hizo un llamado a los fieles. Él explicó que una joven de 20 años, llamada Jamie Lee Hathaway, había buscado a la iglesia para pedir ayuda, pues, debido a algunos problemas familiares, ella estaba sin hogar y necesitaba un lugar donde quedarse por algún tiempo. Aunque investigué mucho sobre por qué esta chica llegó a esa situación, no encontré exactamente lo que pasó. Casi todas las fuentes mencionan que el problema era con sus padres por drogas, alcohol o violencia doméstica. Algunas fuentes afirman que ella se fue de su casa sola. Parece que el problema no era ella. Al principio nadie se ofreció, lo cual es comprensible. Aunque lo pidiera el ministro de la iglesia, nadie se sentiría seguro metiendo a una mujer desconocida en su casa. Así, de la nada, nadie, excepto la pareja Leanne y Tim, que después de conversar, creyeron que podría ser de gran ayuda alojar a la joven, ya que ella podría, a cambio, trabajar para ellos como niñera, ya que los hijos estaban creciendo y necesitaban a alguien que ayudara con los cuidados, así que Jamie fue recibida en la casa de la pareja. La chica se llevó muy bien con los hijos de la pareja, ellos la querían y ella, a su vez, hacía muy bien el trabajo de niñera. Sin embargo, la pareja también cuidaba de Jamie, hasta el punto de que, a partir de cierto momento, la chica empezó a llamarlos papá y mamá. Ella tenía 20 años y la pareja unos 35. Con el tiempo, decidieron adoptar legalmente a la chica e incluso llegaron a buscar un abogado para iniciar los trámites. Pero, con los hechos que vinieron después,
Esa adopción nunca llegó a suceder. Leanne Shannon empezó a tener problemas de salud relacionados con el alcohol. Ella estaba consumiendo en exceso una bebida llamada Boone's Farm, que es dulce, con sabor a frutas, y ella bebía hasta pasarse de la raya. Leanne Shannon bebía mucho viendo televisión hasta la madrugada cuando sus hijos dormían. Cuando sentía mucho sueño, iba a la bañera para relajarse antes de dormir. Ese hábito lamentablemente se volvía más frecuente. Esa mujer, vista como madre dedicada y esposa ejemplar, se convirtió en alguien triste sin ánimo para tareas básicas diarias. Ese consumo excesivo no surgió de la nada. Según algunos familiares, ella mostraba indicios de depresión, y hay un motivo fuerte para eso. Ese motivo se supo hasta después de lo de Leanne Shannon, ocurrido el 29 de diciembre de 2012, cuando su esposo, Tim, la encontró inconsciente bajo el agua de la bañera de su propia casa. Tim llamó a emergencias y explicó lo que presenció. Cuando le preguntaron si su esposa estaba caliente o fría, respondió que estaba fría. Pero cuando la operadora le preguntó si el agua estaba fría o caliente, él dijo que no tenía cómo saberlo, pues ya había drenado toda la bañera antes de llamar. Una ambulancia, así como un equipo de la policía, llegaron a la casa de la familia. Según Tim, Leanne Shannon había bebido mucho alcohol, como siempre, y probablemente estaba tan ebria que resbaló en la bañera y no pudo levantarse. Al principio, la causa de la muerte se determinó como ahogamiento accidental, pero un pequeño detalle llamó la atención. Leanne Shannon era una mujer grande, en ese momento pesaba casi 100 kilos. La bañera era pequeña, de máximo 1,5 metros de largo, así que el torso y las piernas de ella quedaban algo apretados en la bañera, y, de esa manera, aunque ella se durmiera o desmayara, era casi imposible que se deslizara debajo del agua. Al notarlo, las autoridades decidieron investigar el incidente a fondo. Como Tim era concejal, la policía local no podía encargarse, y el caso fue transferido al condado de Oceana. La necropsia reveló altas dosis de alcohol, confirmando que ella estaba alcoholizada. Durante la investigación, se descubrió que Tim no estaba satisfecho con el matrimonio. Familiares de Leanne Shannon dijeron que, aunque la pareja fingía ante la comunidad, en casa la situación era muy mala para ella. Ellos estaban peleando con bastante frecuencia. Ella, con el objetivo de olvidar los problemas, bebía. Tim, por otro lado, se irritaba aún más con su esposa debido a su estado mental, y las cosas iban de mal en peor. Y esas bebidas de Leanne Shannon eran porque Tim le había pedido el divorcio. Le habría dado a Leanne Shannon plazo hasta fin de año para que se fuera de la casa. El fracaso de su matrimonio era un peso casi insoportable para ella. Leanne Shannon, quien soñaba con casarse y tener una familia, veía cómo todo se venía abajo. Sin embargo, esa destrucción del matrimonio tenía un motivo. Tim estaba enamorado de otra mujer con quien quería asumir la relación y empezar su vida de nuevo. ¿Y quién era esa mujer? Jamie Lee Hathaway, exactamente la chica que la propia pareja quería adoptar, la misma que lo llamaba a él papá y a ella mamá. Tras descubrirse todo, las autoridades llevaron a Jamie a la comisaría para interrogarla otra vez. Inicialmente negó todo, pero a medida que avanzaba el interrogatorio y con un poco de presión, empezó a hablar. Cuando le preguntaron qué tipo de relación tenía con Tim, Jamie inicialmente dijo que él era su mejor amigo, como un padre, pero cuando le preguntaron si tenían un romance, ella dijo que sí. También le preguntaron si estaban enamorados. Ella dijo que sí lo estaba, pero que no podía hablar por él, ya que solo él tendría esa respuesta. Con la confirmación de la relación entre Tim y Jamie, las autoridades ya tenían un motivo: eliminar a Leanne Shannon para que pudieran estar juntos. Incluso en el interrogatorio surgió otra revelación impactante.
Tim ya conocía a Jamie antes de que ella pidiera ayuda en la iglesia. Fue a petición de él que ella fue hasta allá, pero sin informar a nadie que lo conocía. O sea, todo eso fue planeado desde el principio para que Leanne Shannon sintiera compasión por la joven sin hogar y aceptara recibirla en su casa. Tim y Jamie se conocieron en el primer semestre de 2011 en el trabajo de él, gracias a un amigo en común. Cuando ella tuvo problemas familiares y estaba en una situación difícil, ambos organizaron esa escena en la iglesia, para que Leanne Shannon aceptara que fuera a vivir con ellos. Durante el tiempo que vivió con la familia, Jamie fue llevando poco a poco todas sus pertenencias para allá. Con el tiempo, Leanne descubrió que su esposo y ella tenían un romance en el depósito al fondo de la casa familiar. La policía analizó varias de las pertenencias empacadas de Jamie y se encontraron pruebas de que, de hecho, ambos tenían una relación. Allí había diarios donde ella decía que planeaban casarse en Las Vegas, algunas fotos y una cadena de Leanne Shannon, quien había sido reportada como desaparecida semanas antes. Además, también se encontró un pedazo de papel con frases muy extrañas. El dinero solo trae felicidad temporal, muerte alrededor de la madre y suicidio. Periciaron las computadoras de Tim y Jamie y encontraron varias fotos, incluso desnudos que intercambiaron. Había fotos de ambos desnudos y varios mensajes de contenido sexual. Al ser interrogado oficialmente y ahora, ya imaginando todo lo que la policía tenía en su contra, Tim asumió la culpa de lo ocurrido, pero alegó que todo no fue más que un accidente. Él contó que el día 29, tras una discusión en la cena, Leanne volvió a beber mucho y él, molesto, se fue al cuarto. Cuando ella fue a la bañera, él fue al baño para decirle algo, pero Leanne se descontroló y empezó a agredirlo. Empujó la cabeza de su esposa bajo el agua y minutos después ella dejó de moverse. Durante todo el interrogatorio, él intentaba hacer parecer que su esposa estaba loca y descontrolada desde hacía mucho tiempo. Antes del incidente, Tim estuvo en prisión y se le negó la fianza para esperar el juicio en libertad. Según las investigaciones, no existían elementos suficientes para sospechar que Jamie pudiera estar involucrada en un posible plan de homicidio, pues, hasta donde se sabía, ella no tendría participación directa o indirecta en el crimen. Así, ella no fue acusada de ningún delito y pasó a ser tratada solamente como testigo. En 2013 comenzó el juicio de Tim y en esa ocasión él se declaró culpable, haciendo que las audiencias no se prolongaran mucho. La fiscalía creía que un crimen pudo haber sido planeado de alguna manera para una ejecución futura, pero que en ese momento, esa noche, Tim se habría aprovechado de una situación de vulnerabilidad de su esposa para quitarle la vida. Según él, Tim buscaba no ser incriminado. Se quitó la ropa mojada tras ahogar a su esposa y la puso en la lavadora. Se cambió de ropa, secó el piso del baño y llamó a los servicios de emergencia. Esto se dedujo por el hecho de que había algo de ropa en la lavadora, pero solo su conjunto de ropa estaba mojado. En junio de 2013, Tim fue condenado por homicidio en segundo grado y sentenciado de 13 años y medio a 75 años de prisión. Esa sentencia, dictada por el juez, implica que tras cumplir 13 años y medio, Tim será evaluado por la Unidad Penitenciaria y la Justicia, con el fin de determinar si está apto para ser liberado o no. Esta evaluación está prevista para realizarse a finales de 2026. Aunque el caso ya se cerró, muchos creen que Tim protege a Jamie de un posible plan conjunto para matar a Leanne Shannon. Pero como la ejecución del crimen ocurrió de hecho solamente con su participación, Jamie sigue siendo considerada inocente. Deborah LaRiviere, prima de Leanne Shannon, testificó en un documental y comentó lo que creía que le sucedería a Tim en prisión. Lo que ocurre en la prisión no es bueno.
Y esa es la peor pesadilla que le deseo, que alguien lo tome como esposa y le muestre lo que se merece.